8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos. Saludamos también en nuestros estudios al embajador de Gran Bretaña en Ecuador, Chris Campbell, que nos acompaña de manera presencial. ¿Cómo está, embajador? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Es un embajador más latino que cualquiera de nosotros, le decía yo, extra micrófonos, porque nos contaba sus experiencias culinarias en sus recorridos por el país. Gracias por acompañarnos, embajador. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer se conoció la noticia del primer barco que zarpó con cargamento de trigo desde Ucrania. Esto ya es un, digamos, una especie de intento de normalización en cuanto al abastecimiento de este producto en Ucrania, pese a que el conflicto bélico aún se mantiene. Ustedes estaban con mucha expectativa de que esto se produzca. ¿Cómo lo valoran ahora que ya ha empezado este proceso de exportación del trigo de Ucrania? Bueno, Bienvenido, muy buenos días y gracias por recibirme y para darme un espacio para explicar la importancia de este acuerdo logrado por la ONU y Turquía también. Porque estamos en el medio de un crisis alimentario mundial, y entonces hemos visto que los precios están subiendo en todos los países, incluyendo el mío y aquí en Ecuador también. Hemos visto que el pan ya subió y el aceite de girasol ha subido mucho. Y entonces eso, para darle un poco de contexto, antes de la invasión ilegal de Rusia en Ucrania, Ucrania fue el quinto exportador más grande en el mundo por los granos. Exportaron 12% del trigo mundialmente, 12% de cebada, 18% de otros granos y 50% del aceite de girasol. Entonces, por el bloqueo marítimo ruso, no se permite las exportaciones de esos granos. Entonces, eso es porque tenemos esta crisis alimentaria mundial en ese momento. Y este plan del 22 de julio, el plan de la ONU, logrado por Turquía, sus esfuerzos conjunto con la ONU y apoyado por muchos países del mundo, incluyendo lo mío, es súper importante porque alivia la hambruna que estamos viendo en otros países, especialmente en África en ese momento. Entonces, ese acuerdo, aplaudimos, celebramos ese acuerdo. Hemos visto en los últimos días el primer barco saliendo de los puertos del el Mar Negro en Ucrania hacia el Líbano para ayudar allá, para aliviar la hambruna en ese país. Esperamos que habrá mucho más. Y ese acuerdo es importante porque da un corredor seguro para la llegada y salida de los barcos. Al mismo tiempo, garantiza que podrían averiguar que esos barcos saliendo, llegando, están usados solamente para los granos y nada más. Al mismo tiempo, hay un control y comando y control bajo las Naciones Unidas, ubicado en Estambul, para averiguar y para manejar esas llegadas y salidas. Y al mismo tiempo se garantiza que no habrá ni una presencia rusa en los puertos ucranianos. Entonces, estamos mirando a la inseguridad alimentaria mundialmente. Ese acuerdo es buenísimo, es un paso muy adelante para ayudar con esa crisis. Esperamos que en los meses que vienen se aumenten otra vez las exportaciones ucranianas hasta los niveles que hemos visto antes de la invasión ilegal, y entonces podríamos regresar y bajar los precios otra vez. Y más importante, que las personas se mueven desde la hambruna hasta que un país o los países que tendrán suficiente comida para los más vulnerables en el mundo. Ese plan resuelve un problema causado por Rusia, por el bloqueo marítimo de las exportaciones. Entonces, eso resuelve el problema, esperamos, pero al mismo tiempo permanecemos cautelosos, porque el día después de la firma de este acuerdo, que dice que no puede atacar a los puertos, había un bombardeo en el puerto de Odessa. Entonces, lo que necesitamos asegurar ahora
es la implementación completa de este plan. Porque ese plan va a ayudar países no solamente en África ni el Medio Oriente, pero aquí en Ecuador. Porque si hay menos presión globalmente sobre la comida, sobre la crisis alimentaria, entonces habrá menos presión aquí en Ecuador también. ¿Podría ser esta, embajador, podría ser esta considerada como un paso previo a una posible o eventual resolución de este conflicto bélico en Europa, o es demasiado anticipado? Bueno, esperamos que veremos pasos adelante para resolver este problema. La solución es fácil, es para Rusia, para sacar todas las fuerzas armadas, las fuerzas territorios de Ucrania. Pero no es tan fácil, porque la OTAN también debería como suspender sus aspiraciones de acercarse más a la frontera con Rusia. Pero al mismo tiempo es la decisión soberanía por cada país para que puede ser un miembro de esa organización. Esa organización es una decisión soberanía. No es que Ecuador no puede decir que usted no puede ser miembro de esta organización. Eso es el mundo en que vivimos ahora. Entonces, la solución para este conflicto es para Rusia sacar sus fuerzas desde Ucrania. Pero este acuerdo es un paso adelante. Es un paso adelante y hemos visto que Rusia vino a la mesa para hablar sobre ese acuerdo por la presión internacional que hemos visto y gracias a la ayuda de países alrededor del mundo, incluyendo Ecuador. Porque sin esa presión no tendremos una resolución pacífica en ese sentido, a ese conflicto. ¿Qué otro tipo de productos salen desde esta zona de Europa hacia el resto del mundo que tienen que ver estrictamente con materia alimentaria? Bueno, nos ha hablado de trigo, nos ha hablado de cebada, de maíz también, porque 18% de la producción global de maíz viene de Ucrania. El aceite de girasol, como he mencionado, 50%. Cuando ha bajado 50% de la producción mundial, por supuesto los precios van a subir aquí en el país. Pero también es el impacto directo, pero con los granos, pero el impacto indirecto también. Porque con este conflicto hemos visto que los precios de petróleo, los precios de energía han subido en todos los países. Cuando hay subes en esos precios de energía, al mismo tiempo los precios de los productos suben al mismo tiempo. Porque tiene que trasladarlo, tiene que transportarlo, tiene que ubicarlo en otros lugares. Entonces hay impactos directos y hay impactos indirectos. Y son los impactos indirectos que estamos viendo ahora en Ecuador por los precios de energía que han subido y estamos viendo lo mismo en Europa en ese momento. Entonces, tenemos una crisis alimentaria en el mundo en ese momento. Eso es el enfoque para aliviar que la gente no estaban morirse de hambre. Eso es lo más importante. Eso es porque este acuerdo es tan importante. ¿Y esto puede influir directamente, embajador Campbell, en el precio de los productos? Porque en la eurozona, por ejemplo, y en varios puntos del planeta, la inflación está disparada. Sí. Este acuerdo y esta etapa de nuevamente exportación de varios productos desde Ucrania, ¿puede un poco impactar para bajar la inflación? Eso es la esperanza. Yo no soy economista, yo no soy experto en la economía, pero me parece que cuando tiene más producto en el mercado, el precio baja. Cuando no hay producto, el precio sube. Y hemos visto que hemos perdido 50% del aceite de girasol en el mercado mundial. Por esta razón, el precio ha subido. Cuando hay más barcos llegando, saliendo, lleno de granos, y el grano llega al mercado mundial, entonces la esperanza es que vamos a ver el precio bajando, el precio de los productos bajando en todos los países.
En el caso del conflicto este que se desató en Europa, nos habló ya también de la crisis energética. ¿Cómo está resolviéndose eso? Porque obviamente hay gas que salía de Rusia y al que no están teniendo acceso el resto de países. ¿Cómo están solventando esas necesidades los estados y obviamente también los ciudadanos, embajador? Bueno, es difícil en la corto plazo, porque tiene que encontrar otro suministro, otros suministros de gas, por ejemplo. En nuestro país, en el Reino Unido, recibimos solamente 3% de nuestro gas de Rusia. Entonces, eso sería un poco más fácil para nosotros, pero en otros países en Europa es hasta 50%. Entonces, no puede convertirse de un mercado a otro mercado día a día. Entonces tiene que buscar otros mercados, tiene que buscar otros suministradores, ¿es la palabra? No sé. Otros países para darle... Proveedores. Gracias. Para darle la energía, el gas, por ejemplo. Y eso es lo que Europa y otros países en el mundo están haciendo en ese momento. Están hablando con socios para aumentar su producción, para asegurar que hay un suministro alterna en el futuro, porque hemos visto en los últimos días que ya Rusia está cerrando el grifo a países europeos si no están de acuerdo con la política. Entonces hemos visto lo mismo con los países bálticos, cuando han cerrado el grifo del gas. Y por supuesto esos países están mirando al invierno que viene en unos meses y tiene que diversificar su energía. Voy a ponerle ahí el dedo en la llaga y un poco el toque de la polémica. Digo, esta decisión de Rusia, soberana también, ¿no? Sí. Es su gas, Sí. cierran la llave, Sí. pero el mundo occidental, cuando empezó el conflicto, le empezaron a cerrar todas las puertas a Rusia y todas las empresas privadas. Nos vamos de Rusia. O sea, sin tomar en cuenta de que Rusia tenía este as bajo la manga, ¿no? Que era Están hablando de las sanciones. Claro. Claro, pero las sanciones... ¿Por qué no pensarlas antes políticamente, tomando en cuenta las pero consecuencias que podía haber? Las sanciones están enfocadas, nuestras sanciones, los británicos están enfocados totalmente en parar la máquina de guerra. No hemos prohibido la exportación de comida ni de otros productos de Rusia, porque eso es importante para el mundo. Hemos enfocado solamente los oficiales, las compañías y las personas que están involucrados directamente en impulsar este conflicto. Eso es bien claro. Nuestras sanciones es contra la máquina de guerra rusa. Es decir, que el comercio entre el Reino Unido y Rusia se mantiene en los diferentes niveles. Sí, porque, bueno, las compañías no pueden comprar algunas cosas de Rusia, porque hay algunos productos que están en la lista prohibido, pero la comida y todo lo que ayuda a la gente no prohibida, nada de eso. Entonces no hemos cambiado nuestra política en ese sentido. Las sanciones que tenemos en nuestro país contra Rusia son solamente contra la máquina de guerra y lo que ayuda ese conflicto. Entonces, como dice, es una decisión soberana de Rusia para parar el suministro de gas, pero hay un pacto sobre otras personas. Las sanciones es contra el conflicto. Esa decisión es contra los vulnerables, es contra el pueblo. Es una diferencia. Y en su caso, embajador, le quiero preguntar su opinión, su visión muy particular, muy personal, con respecto de ciertos, digamos, aires estigmatizantes que hubo a partir del conflicto, por ejemplo, que tiene que ver con la libertad de expresión. O sea, se empezó a etiquetar medio prorruso, periodista prorruso y usted que es tuitero, conoce bastante bien. Twitter empezó a estigmatizar, ¿no? A los tuiteros y tal. ¿Qué le pareció a usted eso? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? Hay mucha desinformación, hay mucha misinformación y desinformación en las redes sociales hoy en día, lamentablemente.
no es solamente de la prensa. Somos campeones de la libertad de la prensa. Somos campeones mundialmente de la libertad de expresión. Nuestros periódicos tienen un código voluntario, pero si cruce la línea roja, habrá sanciones. Entonces, es para ellos para reportar la verdad. La verdad depende. La verdad y la verdad. La verdad depende, pero la gran mayoría es basado en evidencia. Hemos visto los crímenes de guerra en Ucrania. Todo hemos visto. La televisión, los reportes de la televisión. Entonces, sí, cuando algo es escrito es posible para miscalcular la verdad, como dice. Pero cuando tiene imágenes de niños y mujeres asesinados enfrente de sus ojos, es difícil para decir que eso es misinformación. Entonces, por supuesto, hay misinformación sobre todo, pero la mayoría viene de Moscú. La mayoría viene de otras partes. Y eso es porque yo estoy aquí hoy. Porque estamos hablando de esa crisis alimentaria y el impacto directo y indirecto de este conflicto. Pero necesitamos hablar de la verdad. Y esos problemas están causados por Rusia, por su invasión ilegal. Antes de eso, tuvimos problemas con alimentos mundialmente. Tuvimos problemas con hambre. Tuvimos problemas con hambruna en algunas partes del mundo. Pero no tuvimos el nivel que tenemos en ese momento por parte de Rusia. Por falta de Rusia, por falta de permitir las exportaciones de Ucrania. No tuvimos, antes del año pasado, antes de la Navidad, no tuvimos problemas o crisis de electricidad, de energía. No tuvimos una crisis alimentaria en el mundo. Es por directo impacto de esa invasión ilegal. Entonces, cuando me dijo cómo podemos resolverlo, la verdad es para sacar a las fuerzas rusas de Ucrania y para normalizar las relaciones, para normalizar las condiciones en Ucrania otra vez. Entonces, eso va a tener impacto directo e indirecto a todos los países del mundo, incluyendo aquí en Ecuador, para bajar los precios otra vez, porque hay más certidumbre sobre el suministro de esos granos, sobre el crisis alimentario. Ese plan es fantástico. Aplaudimos ese plan de la ONU, pero no puede resolver toda esa crisis alimentaria en el mundo. Necesitamos hacer mucho más. Mi país está apoyando con 3.000 millones de libras esterlinas durante los próximos 3 años para aliviar esa crisis alimentaria, la inseguridad alimentaria en el mundo. En el mundo, no solo en su territorio. No, es en el mundo. Okay. Estamos donando este dinero al mundo, no es para nuestro país. Al mismo tiempo, estamos donando 440 millones de dólares a la inseguridad alimentaria también. Entonces, tenemos esta ayuda humanitaria para el impacto ahora. Eso es el 3.000 millones de libras esterlinas para el impacto inmediato y la ayuda humanitaria. Y estamos invirtiendo también 440 millones de dólares en ayudar con la inseguridad alimentaria, mirando al futuro. Embajador, en la política interna está previsto que se designe al nuevo primer ministro que reemplazará al señor Boris Johnson el 5 de septiembre. ¿Cómo avanzan esas negociaciones políticas? ¿Vamos o no vamos a tener primer ministro para el 5 de septiembre? Yo soy servidor público y en mi país eso significa que somos neutrales. Entonces, sí, hay una campaña en ese momento. Para clarificar, no tenemos elecciones nacionales. Eso es un proceso interno
dentro de uno de nuestros partidos, porque nuestro sistema es que elegimos nuestros diputados y el partido con la mayoría de los diputados elige su líder. El líder de ese partido es el primer ministro o la primera ministra. ¿Usted es del Partido Conservador? No, yo soy neutral, yo soy servidor público. Yo pensé que era de la línea conservadora como Boris Johnson. Este año es mi 40 aniversario en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es funcionario de carrera. Sí, yo soy de carrera. He servido gobiernos de coalición laborista conservador. Entonces, para mí no importa, estoy aquí para servir. Pero sí, hay una campaña en este momento. Hemos bajado desde 11 candidatos hasta 2, los últimos 2 ahora, y es para la membresía del partido para elegir su nuevo líder. Entonces, eso es para decir que hay una campaña en esas semanas que vienen. El 5 de septiembre habrá un voto. Ese voto va a elegir una nueva primera ministra o primer ministro. En ese momento, si crea toda la prensa, hay una candidata que está enfrente, que es Liz Truss, pero es una decisión para la membresía del partido. Entonces, el 6 de septiembre tendremos un nuevo primera ministra o primer ministro y un nuevo gabinete también. Porque nosotros cambiamos los ministros y ministras, pero lo hacemos de día a día. Entonces, eso no significa que va a cambiar nuestra política externa, porque nuestra política externa normalmente no cambia mucho, cambia un poquito cuando tiene un cambio de gobierno, no un cambio de líder, porque ese partido estaba en el gobierno hace 2 años y tendrá 2 o 3 años más, perdón, porque estamos 5 años ahora. Pero esa política no va a cambiar. Entonces, eso es para decir que nuestro camino de nuestras relaciones bilaterales con Ecuador va a continuar trabajando mano a mano con las prioridades que son la seguridad, cambio climático y el apoyo en el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas también por los próximos 2 años. Me piden que le pregunte, embajador, ¿por qué de parte de en el caso específico de su gobierno, su estado, la Unión Europea también, me imagino, no se emitieron sanciones o por lo menos llamados de atención en contra de Ucrania por las violaciones de los derechos humanos en el territorio del Donbass en contra de ciudadanos de nacionalidad rusa? Bueno, yo no soy experto en ese sentido, pero las sanciones que hemos tenido son contra personas cuando tenemos evidencia. Porque las sanciones están basadas en evidencia. Entonces, eso es para decir que si hay un rumor o si hay alegaciones contra alguien, en nuestro sistema necesitamos evidencia antes de imponer una sentencia. Entonces, por esta razón, sanciones contra la gente son basadas en información. Eso es porque las investigaciones internacionales son muy importantes para nosotros y para la comunidad internacional, para que podamos imponer cualquier sanción contra las personas que han cometido crímenes de guerra. ¿Qué fue lo último que comió en territorio ecuatoriano? ¿Cuánto tiempo lleva en Ecuador? 2 años este mes. Este mes, yo llegué durante la pandemia. ¿Qué tal está ahí en Ecuador, embajador? Me encanta. Sí. Estamos siempre viajando. ¿Cuántas ciudades conoce? ¿Cuántas provincias conoce ya? Oh, bueno, siempre se queda algunas provincias que no hemos visitado, pero ya tenemos planes. Estamos viajando en unas semanas a otros lugares, pero me encanta todo, porque todo es completamente diferente. Tiene las personas que son muy diferentes, de la costa hasta la sierra, hasta el sur, hasta la Amazonía. Y entonces me encanta la naturaleza. Yo soy buceador y entonces para mí las Galápagos, por ejemplo, son encantadas. Pero al mismo tiempo, en la selva, en la Amazonía,
tiene toda la naturaleza, y eso es porque ya estamos invirtiendo mucho en los bosques, en proteger los bosques. Tenemos proyectos que están lanzando ahora. Estamos invirtiendo millones de libras esterlinas. Aquí fíjese, a 40 minutos de Quito, de donde estamos, tenemos el Chocó Andino, que es una de las reservas de biosfera claro. Decretada así hace 4 años por la UNESCO, que es una maravilla. Y tenemos ONGs británicos que ya están trabajando allá con dinero de... Hay UK Woodland Trust, que es uno de nuestros ONGs que protege los bosques, y ya han recibido dinero desde Moët Chandon, la Champaña, para preservar partes del Chocó andino. Y tenemos otros ONGs que están trabajando en el Chocó. La semana pasada yo hice un mind map en un papel, porque tenemos tantos proyectos, tenemos tantos intereses en el medio ambiente aquí en el país, que yo no puedo acordar dónde están todos. Y he puesto en un papel, y es como un niño ha escrito en el papel, porque hay vínculos en todas partes. Entonces, pero sí, estamos invirtiendo millones de libras esterlinas aquí en el país, en todas las partes diferentes, porque para nosotros, después del COP26, pero antes de eso, siempre hemos tenido campeones de la protección del medio ambiente, y entonces ya vamos a invertir más en la protección de los océanos aquí también. Qué bueno. Le queremos agradecer muchísimo. Muchísimas gracias. ¿Nos contó cuál fue su última comida, o cuál es la que más le gusta de lo que ha probado de la gastronomía ecuatoriana? Bueno, me encanta las opciones, porque en cada provincia, en cada lugar, tiene opciones diferentes. Entonces, por supuesto, si estoy en la costa... Un ceviche. Sí, pero porque yo no quiero un locro en la costa y no quiero un ceviche en la sierra. En la sierra se toma un café con humitas, en el desayuno. Exacto. Entonces depende de dónde estoy y cuáles son las especialidades regionales. Entonces, porque si está comiendo algo que no está en esta región, bueno, de vez en cuando no está cocinado bien, pero si está cocinado, o si está comiendo el plato regional, puede garantizar que es fantástico. En la Amazonía comió maite, yuca, chontacuros. Chontacuros. Chontacuros es un sabor diferente. Pero sí, no me gusta tampoco. La regla de oro es que tiene que probarlo antes de decir que no me gusta. Pero el maito sí, maito de tilapia. Sí, claro. El ayampaco. Exacto, es fantástico. Riquísimo. Porque es un sabor un poco ahumado desde la hoja. Sí. Pero sí. Mi regla de oro es, tiene que probarlo por lo menos una vez. Si no le gusta, no tiene que probarlo otra vez. Excelente. Pero no puede decir que no me gusta ese plato sin probarlo. De acuerdo, totalmente. Gracias, embajador, por su visita. Bueno, muchísimas gracias y visitado, que tenga un buen día. Lo gracias. Propio para usted. Chris Campbell, embajador de Gran Bretaña en Ecuador, ha estado con nosotros 9:01. Tiempo de despedirnos, amigos. Desearles, como siempre, una excelente jornada. Fuerte abrazo. Chao.